Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenas tardes, hoy jueves 23 de julio del 2020 vamos a ver la clase número 11 de física para el grado ciclo 5 de la jornada de la tarde, perteneciente al área de estudio de ciencias naturales, la asignatura de física. Bienvenidos todos a esta clase. Vamos a continuar con las leyes de la dinámica, que es la fuerza, la ley fundamental de la dinámica y la acción y reacción. Estas pertenecen a las leyes de Newton. La fuerza, la primera ley de Newton; la ley fundamental de la dinámica, la segunda ley de Newton; y la tercera ley de Newton, que es la acción y reacción. Bueno, teniendo en cuenta esta parte, vamos a iniciar con la parte de la fuerza, que es la primera ley de Newton, en sus características de las fuerzas y en los cambios de movimiento. Cuando se empuja un automóvil descompuesto, este se pone en movimiento debido a la acción ejercida por sobre él. De igual manera ocurre cuando un montacargas sube un objeto, cuando se empuja el carrito del mercado en el almacén, recuerda, cuando se golpea un clavo con un martillo, cuando un jugador de fútbol detiene o patea la pelota, o cambia la dirección de la trayectoria de ese balón, ¿sí o no? Bueno, todas estas situaciones nos permiten relacionar la fuerza con una acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Sin embargo, la fuerza no está en los objetos en sí, sino en la capacidad que tienen estos de modificar el estado de reposo o de movimiento dentro de otro cuerpo con el cual interactúan. Las fuerzas pueden causar deformación sobre los objetos o cambiar su estado de movimiento, es decir, aumentar o disminuir su rapidez o cambiar la dirección del movimiento. Entonces, ahora vamos a mirar la parte de la fuerza neta. Teniendo en cuenta los conceptos que acabamos de ver o las razones, todo lo que nos rodea está afectado por alguna fuerza. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad actúa en todo instante sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Sobre nuestros objetos personales, sobre todo lo que está a nuestro alrededor. Es importante identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Sí? En ocasiones, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se contrarrestan entre sí, dando la impresión de no estar presentes. En estos casos se dice que las fuerzas se anulan entre sí. Ustedes recuerdan cuando hablamos de anulación de fuerza, quiere decir que no existe ni existe una fuerza negativa ni existe una fuerza positiva. Eso es lo que se quiere decir, que fuerza nula o se anulan las fuerzas. Para que un cuerpo inicialmente en reposo se ponga en movimiento, se requiere que las fuerzas no se anulen entre sí. Por ejemplo, cuando un automóvil se encuentra estacionado, las fuerzas que actúan sobre él se anulan entre sí. Pero cuando el vehículo experimenta la fuerza ejercida por el motor, se pone en movimiento. Al igual que el desplazamiento, la velocidad de la aceleración y la aceleración, las fuerzas son vectores, así como lo está mostrando la figura que tenemos en pantalla. ¿Sí? Esta figura que está aquí. Entonces, por esta razón, se pueden sumar como se muestra en esta figura. ¿Sí lo ven? Aquí está la suma de los vectores o de las fuerzas, ¿ya?, que actúan sobre un cuerpo. Esto se le llama fuerza neta. Esta sería la fuerza neta, o sea, que es la suma de las fuerzas que interactúan sobre un cuerpo. Ahora, hay los efectos de las fuerzas. Además del efecto que tienen las fuerzas de ocasionar cambios en el estado de movimiento, de reposo de los cuerpos, existe otro efecto que también se atribuye a las fuerzas, denominado deformación. Por ejemplo, al aplicar una fuerza a un resorte, en uno de los extremos se puede observar que el resorte se deforma
de modo que aumenta su longitud natural, así como lo demuestra la figura que tenemos en pantalla. ¿Sí? Esta deformación depende del punto en el cual se aplique la fuerza. Por ejemplo, en el caso del resorte, nuestro gran amigo aquí está presionándolo, está aplicando una fuerza desde donde lo agarra, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, la longitud de la deformación no será la misma si dicha deformación se agarrara, por ejemplo, en esta parte. No se produce porque no está en uno de sus extremos, sino que en el punto medio del resorte, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces sería una deformación completamente diferente. Ahora vamos a definir prácticamente las fuerzas. Una fuerza es toda acción que puede variar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o bien producir deformación sobre él. Las fuerzas tienen orígenes muy distintos: la atracción de la Tierra, la fricción entre dos superficies, un fenómeno electromagnético, la fuerza humana, la tensión de una cuerda, entre otras. Sobre todo cuerpo u objeto actúan simultáneamente varias fuerzas. La suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto recibe el nombre de fuerza neta. Cuando la fuerza neta es cero o nula, el objetivo se encuentra en equilibrio. Si la fuerza neta es distinta de cero, no existe equilibrio y por consiguiente la velocidad del objeto cambia. Teniendo en cuenta esa parte, también tenemos que medir la fuerza. Para eso vamos a utilizar las unidades de la fuerza. En el Sistema Internacional de Medidas, o en el Sistema Internacional de Unidades de Medida, la fuerza se mide en Newton, representada con la N mayúscula. Mírenlo aquí. Entonces, un Newton equivale a la fuerza necesaria para sostener un cuerpo de 102 gramos. 102 gramos en la Tierra. Por esta razón se dice que una fuerza de 1 newton equivale a una fuerza de 102 gramos fuerza. ¿Ya? Por eso es que se dice esa opción. Entonces, cuando lo estudiaremos esto lo estudiaremos en el tema número 2, donde el newton también equivale a 1 newton equivale a la medida de la fuerza que se debe ejercer sobre 1 kilogramo de masa para ocasionar una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado en la Tierra. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, teniendo en cuenta esas unidades, la unidad de la fuerza que es Newton, entonces existen dos fuerzas de contacto. Existen dos fuerzas, la de contacto y a distancia, y una fuerza a distancia. Ejemplos. O por ejemplo, cuando se empuja un mueble, cuando se impulsa una bola de tenis por medio de una raqueta, ¿sí o no? Cuando se patea una pelota, cuando se ala una cuerda o cuando se deforma un objeto. Existe un contacto entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo sobre la cual se aplica dicha fuerza. Estas fuerzas se presentan de este tipo de condición, se denominan fuerzas de contacto. Cuando se presentan este tipo de condiciones, esa fuerza se llama de contacto. Entonces, una fuerza de acción a distancia ocurre cuando no existe contacto directo entre los cuerpos, como es el caso de la fuerza de atracción producida por la Tierra sobre cualquier objeto, ¿sí o no? Por ejemplo, un objeto que se suelta desde cierta altura o se lanza hacia arriba a lo largo de su recorrido, experimenta la fuerza que la Tierra le ejerce, aún sin estar en contacto con él. Para eso también tenemos las fuerzas fundamentales. Los nuevos descubrimientos en física han revolucionado la forma de comprender la materia y las fuerzas que determinan su comportamiento. En la búsqueda por encontrar una única fuerza que explique todas las interacciones que ocurren en la naturaleza, se han encontrado 4 fuerzas fundamentales. Dichas fuerzas explican los fenómenos que no pueden ser atribuidos a otras fuerzas. En la actualidad se consideran como fuerzas fundamentales: 1. La fuerza gravitacional; 2. La fuerza electromagnética; 3. La fuerza nuclear fuerte; y 4. La fuerza nuclear débil. Vamos a definir esas 4 fuerzas que son fundamentales. Entonces, la primera
La fuerza gravitacional es la fuerza de atracción que se ejercen mutuamente dos objetos y que afecta a todos los cuerpos. Newton fue el primero en plantear que debido a la fuerza gravitacional, los objetos en las cercanías de la Tierra caen con aceleración constante hacia este. Y además esta fuerza mantiene un movimiento a los planetas alrededor del Sol. La segunda fuerza es la fuerza electromagnética. Afecta a los cuerpos eléctricamente cargados. Está aplicada en las transformaciones físicas y químicas de átomos y moléculas. Por ejemplo, un electrón cuya carga eléctrica es negativa ejerce fuerzas eléctricas de atracción sobre un protón cuya carga es positiva. ¿Sí o no? Entonces, la fuerza nuclear, la tercera fuerza nuclear fuerte, es la fuerza que mantiene unidos los protones con los neutrones para formar los núcleos atómicos. Sin esta fuerza, el núcleo no podría existir, ya que la repulsión entre los protones generaría la dispersión de ellos. Y por último, la fuerza nuclear débil, que es la que actúa entre partículas elementales. Esta fuerza es la responsable de algunas reacciones nucleares y de una desintegración radioactiva denominada desintegración beta, que creo que la han escuchado mucho. La vida del Sol, la vida media del Sol está determinada por las características de esta fuerza, de la fuerza nuclear débil. En la teoría del todo, iniciada por Einstein, se desarrollan las ecuaciones pretendiendo describir las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza en términos de una sola. Esta fuerza tiene todas las propiedades necesarias para que todo sea en efecto común. Ahora ustedes me van a hacer este ejercicio. Esta es la pregunta: ¿cuál crees que es más intensa al interior del núcleo atómico? ¿La fuerza nuclear entre protones o la fuerza eléctrica entre los mismos? Esta tarea me la van a escribir en el cuaderno, le van a tomar fotografía y la van a enviar a la Classroom, que en la Classroom hay una tarea para esta clase. En la tarea de esta clase me deben guardar este ejercicio. Y también estas tres preguntitas que están acá, que me las van a responder. Que es la primera: ¿crees que un cuerpo puede permanecer en movimiento sin que sobre él actúen fuerzas? Me la explica. La segunda pregunta: ¿qué fuerzas crees que actúan sobre un cohete cuando se mueve a través del espacio? Y la última es: cuando se da un empujón a una caja y ésta se mueve a lo largo de una superficie plana, finalmente se detiene. ¿Cómo explicas eso? Estas tres también me las van a responder en el cuaderno, las van a investigar, las van a escribir en el cuaderno, las toman fotos o le sacan copia y me la envían a la tarea que está en Classroom referente a esta clase. ¿Ok? Bueno, chicos, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos. Chao.